Vamos a ver con alguien que también, yo creo que Milei, al que piensa distinto lo odia, y a los economistas, econochanta podría llegar a llamarle Javier Milei a todos los economistas que no piensan como él, y cae en esta categoría, yo creo que es un halago para él, cae en esta categoría Eduardo Setti, ex secretario de Finanzas del gobierno anterior, integrante del Frente Renovador, economista, estuvo durante el paso de Sergio Massa, ¿no? Por el Ministerio de Economía como secretario de Finanzas. Y yo creo que te llama Econochanta a vos, Eduardo. Javier Milei, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Cómo estás, Joti? ¿Todo bien? Un gusto estar con ustedes. Por favor, un placer. Sí, creo que soy Econochanta y mandril también podría ser, ¿no? Es con orgullo que cargas, que ves que Milei te critica a vos por pensar distinto. Sí. Lo veo con mucho orgullo. Me siento totalmente del otro lado, así que como me llame está bien. Estoy desde ese lado, así que no hay ningún problema. La otra vez me junté con dos amigos economistas que están un poquito más orientados hacia el otro lado, no son libertarios, pero por ahí se sienten un poquito más cerca de las ideas libertarias de lo que me siento yo. Y me dicen, y otros amigos que no son economistas, dicen, hacemos una foto, qué sé yo, y le dije, si no tienen problema con los mandriles, le digo, lo podemos hacer. Pero se puede conversar con el que piensa distinto. Milei es el único que no puede. Son gente distinta, no son libertarios, se puede charlar y podemos tener puntos de acuerdo también. No es necesario estar en desacuerdo en todo, hay cuestiones puntuales en las que creo que todos estamos de acuerdo y creo que hay economistas de derecha, de izquierda, de centro, de todos lados, donde todos estamos medianamente de acuerdo de lo que está pasando en la Argentina. ¿Y tenés algún punto de acuerdo con el plan económico de Milei? Mira, puedo tener algunos puntos de acuerdo con el plan económico de Milei, pero no en la forma de llevarlos adelante. Sí, creo que, si se acuerdan, Sergio Massa en campaña dijo que él estaba pensando en un plan económico, si ganaba la presidencia, tendiente a tener un déficit cero. Sí. Creo que el déficit cero no está mal, que está bien, hay que ver cómo lo construimos. Claro. ¿De qué manera? ¿En cuánto tiempo? Massa hubiera ido, si ganaba las elecciones, a un déficit cero, no así. No así, no construyendo con el hambre de determinados sectores y con golpeando a la industria y golpeando a un montón de sectores que son... Y el bolsillo de los jubilados, de los trabajadores. Que son dinamizantes de la economía, hay que mantener la economía activa y parte de ese déficit cero se construye por crecimiento y parte se construye reacomodando variables en otros sectores que no sean tan nocivos para la sociedad, digamos, como trabajadores, jubilados, universidades. O sea, Massa no le hubiera recortado a las universidades, no le hubiera recortado a los jubilados, no le hubiera recortado eso. ¿Y por dónde se podía recortar, Eduardo? Vos que eras secretario de Finanzas, justamente. No, digamos, no hace falta que se los diga yo. ¿Se acuerdan que cuando Sergio mandó el presupuesto, el único que se trató, y lo volvió a mandar cuando no se trató el presupuesto las siguientes, mandó una separata con un montón de puntos? Los jueces, me acuerdo. La exención de ganancia de los jueces es una razón por la que el Estado pierde mucho dinero. Y no se tocaba solamente lo de los jueces, había un montón de puntos para tocar. Había exenciones a empresas, había un montón de cosas donde se podía tocar y dentro de ese consenso probablemente no se podía tocar todo, pero podíamos tener un punto de acuerdo donde fuéramos reduciendo el déficit de manera saludable y sin afectar la economía diaria de los argentinos, ni el poder adquisitivo de los jubilados, ni el poder adquisitivo del asalariado, ni entorpecer la vida de las familias como se está haciendo en este momento. Ahora, ¿qué pasa con esto que algunos llaman el blanqueo blue, o como, no sé, quieras denominarlo, y esto que dice el ministro de Economía de que cada uno pueda usar sus canutos, básicamente, y volcarlos a la economía? ¿Qué significa? Si nos puedes desasnar un poco en esto de las últimas horas, básicamente. Yo haría una referencia inicial a qué hubiera pasado si se nos ocurría a nosotros, ¿no?
Ah, bueno, no, todo mal. Y bueno, están Imagínate. permitiendo el lavado de dinero de los narcos. Claro. Sí, somos prácticamente parte de sal- una banda. Salió mal el blanqueo inicial. Sí. Fue un desastre todo hasta ahora. Somos sí. parte de una banda que se dedica al lavado, Sí. tráfico. Yo diría eso. Yo digo eso ahora de este plan de Milei y Caputo. Diría lo mismo de ustedes. Sí, pero la verdad, habría que ver puntualmente cómo lo llevan adelante. No sé cuánto incentivo habrá para que la gente haga eso. Creo que la gente hoy, cuando fue a bienes durables, fue más en cuotas que en efectivo. Entonces yo no sé si tampoco será un gran plan. Perdón, o sea, cuando la gente compra electrodomésticos o bienes duraderos, compre cuotas. Yo creo que el último impulso de los bienes durables fue dado por las Tarjeta de cuotas. crédito. Tarjeta de O crédito. sea, la gente no está gastando cash. Yo hoy. no los veo gastando cash, ni tampoco veo ningún incentivo a desprenderse de los dólares con un tipo de cambio atrasado, cuando se prevé que a futuro esto no puede durar demasiado tiempo más. Con Caputo ya lo ha hecho una vez, Sí. ha pedido un montón de plata prestada y la dejó ir libremente para mantener un tipo de cambio atrasado. El triple de esto pidió. Pidió el triple y bueno, por ahí ahora viene a completar la segunda parte, no sé. O sea, vos no lo ves a este plan que, como te decía Coti, que puede llegar a funcionar. Así, simple vista, por lo poco que se anunció, no lo veo muy factible, pero bueno, hay que ver qué más se les ocurre, ¿no? Porque no, me parece que es parte de un blanqueo, que no sé, es que uno puede ir a comprar un auto, una heladera, alguna cuestión así, pero no... Con dólares. Lo que quieren Con- ellos es eso, que sí. vayas a comprar algo con dólares. Claro, sí, el de la concesionaria en algún momento tenga que pagar y venda esos dólares para pagar a la terminal, y Claro. el de la heladera haga lo mismo para pagar sueldos. Pero y- está pensado, ¿crees vos, realmente como para el que tiene un manguito así, poca plata, digamos, o para los que tienen montos quizás más importantes sin declarar? Pero ¿cuánto te vas a comprar? ¿10 heladeras? ¿60 autos? No sé, por eso tampoco termino Salvo de entender si- bien la medida, porque no vamos entiendo a ver quién si está mañana preguntando. sale y dice te puedes comprar una casa, o Claro, podés ir y sin comprar explicar 10, nada. o podés ir y comprar 10 departamentos a una constructora. Eso es la clave que dice Coti también, sin explicar nada, ¿no? Claro, depende de dónde vamos. Una cosa es si te puedes comprar una heladera de, no sé, $1.000.000, o por decir una heladera cara, Sí, sí. o podés comprarte 10 departamentos en Pozo, no sé, Claro. y escriturarlos sin que nadie te pregunte dónde sacaste la plata. Es distinto. Es distinto. Si hacen eso, bueno, sí, es un tremendo blanqueo blue, sin explicación y sin antecedentes, ¿no? Aún así, el primero, digo, si te compras heladera sin justificar la plata con dólares, los narcos, ¿sabes lo felices que están? Empiezan a lavar dinero, pero a mansalva. Obviamente. Se ponen un pequeño comercio como pantalla, o un par de pequeños comercios como pantalla, y empiezan a blanquear la guita. Sí, estimo que... Lo decía ayer en Bravo TV, hay una empresa en Santa Fe que está re contenta de esto, se llama Los Monos, está Sí. súper feliz con el blanqueo blue de Caputo. Sí. Los narcos están contentos. ¿Sabes lo que pasa, Ezequiel? Que estoy perdiendo la capacidad de asombro. Pero ¿quién escribió esto? ¿En serio? Un narco escribió esto y le Sí. dijo, che, vamos a ver si pasa. Sí, Y pasó. Todo puede funcionar acá, ¿no? Y como demasiado costo no pagamos generalmente, vamos que todo se puede en la Argentina, ¿no? Yo creo que en algún momento estas cosas se dan vuelta y la gente empieza a tomar conciencia de que si queremos ser un país desarrollado en algún momento también estas cosas hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Ahora, si fuera efectivamente un blanqueo, ¿no? Y que entiendo que no hay claridad sobre algunos puntos, ¿no tendría que pasar por el Congreso? Todavía me pregunta si va a pasar. Bueno, No te pregunto nomás. tal vez no pasaron tantas cosas por el Congreso que ya yo también pensé que las reformas laborales pasaban por el Congreso. Sí. Pensé que, bueno, no sé cuántas reformas fueron por decreto y se sintieron muy ofendidos porque la gente no les quería aprobar una ley que prácticamente modificaba toda la Argentina y todos los derechos de los argentinos. Por eso digo que pierdo la capacidad de asombro. Están pasando cosas que yo no pensé ver, ni que nadie se animara tanto, porque recién hacíamos una simetría con el gobierno de Macri antes que yo empezara, que me estuviera, como me estaba sentando, ustedes estaban hablando de lo mismo y creo que ni Macri se atrevió tanto. No. Creo que lo estabas diciendo vos. Sí.
Y bueno, esto es como que no hay límite, y creo que el límite en algún momento será parte de la política, cuando tomemos conciencia de que esto no puede seguir así, y parte será la gente que se dará cuenta que no podemos permitir cualquier cosa, porque son los derechos de una persona hoy, los de otra hoy, y un día van a ser los nuestros. Y entonces la situación se está poniendo peligrosa, porque cuando no hay límites, no hay conciencia de lo que se hace, yo creo que es sumamente peligroso. Y vos decís que este plan económico no tiene buen asidero. ¿Cómo no puede seguir mucho más el dólar atrasado? Planteabas recién. ¿Cómo lo ves eso? Creo que tiene algunos puntos, como bien dice el gobierno, que al tener un poquito más ordenadas las cuentas, presiona un poco menos que la vez anterior, pero acá el problema es de dólares. Y en el momento, primer semestre, todos sabemos, vos sé que sabe de esto, es el momento donde se acumulan reservas, porque es donde los ojeros venden, donde se liquida. Y si a los ojeros le sacamos el blem, porque en el momento había como una brecha pequeña, que era un dólar un poco más alto que el oficial. Claro. Sí. El dólar masa era. Claro. El dólar masa le decían. Lo eliminaron. Los precios internacionales no acompañan. Los costos en pesos se están subiendo para la producción. Yo creo que no hay demasiado incentivo. Lo único incentivo que les queda es que le dieron un espacio temporal de baja de retenciones. Pero bueno, yo creo que no va a haber presión en los primeros meses sobre el tipo de cambio, porque es en el momento donde se liquida, pero a partir de mitad de año hay vencimientos fuertes. Por eso están tan preocupados por rolear esa deuda, pero sería un momento de dejar correr un poco el tipo de cambio. Lamentablemente, por ahí no es lo que a uno le gustaría, porque eso pega en la inflación, pero cuando uno toma muchas malas decisiones en el pasado, en algún momento tiene que tomar correcciones. Y no creo que les queden muchas más opciones que dejarlo correr un poco para poder acumular reservas. Vos no ves un dólar a 1.100, 1.200 pesos. Ni que baje, como decía Milei, que es la posibilidad. No lo veo, y no creo que esto pueda seguir así, porque digamos el 2018 fue una clara experiencia de que si uno mantiene un tipo de cambio atrasado en base a endeudamiento, sí. ¿Cómo veo que esto puede suceder? Que lleguemos a los niveles de riesgo país necesarios como para poder volver a salir al mercado. 400 puntos básicos, ahora estamos en 750. Por eso, tiene que bajar a la mitad. Lo veo difícil. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo estuvimos cerca de llegar a lo razonable, alrededor de los 500 puntos, como para poder salir al mercado, que la tasa te dé menos de 10, y hubo un rebote inmediato. O sea, quiere decir que el mercado no está tan dispuesto a volver a dar préstamos ni quiere más deuda en la Argentina. Entonces yo lo veo difícil llegar a esos puntos básicos como para poder salir de nuevo al mercado, porque si seguimos tomando deuda, probablemente esto se puede extender un tiempo más. Se puede extender un tiempo más con un daño enorme, ¿no? Tomar deuda para perderla, para mantener un tipo de cambio atrasado y mantener una ficción durante un tiempo prolongado, como lo hizo Caputo durante un tiempo en el gobierno de Macri, hasta que un día eso se dio vuelta, todo el carry trade se dio vuelta y fue a presionar fuertemente sobre el dólar. También otro punto que debemos reconocer, hoy el cepo sigue existiendo. Sí. Porque si hoy liberan el cepo a personas jurídicas y se pueden empezar a girar hacia afuera los dividendos, esto puede durar 2 días, lo que nos prestaron. Entonces, está un poco endeble el programa económico tal cual, más allá de que yo no coincido de base en cómo está estructurado, ni sobre quién va el ajuste. Ahora, me pongo del lado del laburante. Dice, bueno, pero ahora la inflación está controlada. Yo ahora sé cuánto valen las cosas. No me alcanza, no llego a fin de mes, pero hago 2 o 3 laburos. Mi familia labura toda. Hacemos changas, nada en la formalidad, todo no registrado, pero sé cuánto valen las cosas. Con Massa, la inflación estaba por las nubes y ahora Milei la controló. Mirá, Me dicen eso algunos. Yo no veo que la inflación esté controlada. Sí veo que estamos manteniendo, parte de mantener un atraso cambiario es mantener una inflación controlada ficticiamente. Le ponemos un cepo, ponemos agregados monetarios controlados
apretados, mayor ajuste también se anunció. Ujú. Si en algún momento eso empieza a pegar en actividad, también va a pegar en la recaudación, vamos a tener que volver a ajustar. Todo eso empieza a pegar en la actividad y no creo que sea bueno para el laburante. Yo creo que, a ver, reacomodamiento de variables económicas había que hacer, yo lo reconozco, había que trabajar fuertemente sobre eso, pero había que tratar de mantener las variables económicas ordenadas con crecimiento y con proyección de no ir tocando los derechos de todos los sectores más vulnerables en la Argentina. Porque lo que pasaba también era que el poder adquisitivo más o menos se mantenía, a pesar de la inflación en alza durante el gobierno anterior. Sí, yo creo que es muy distorsivo y psicológicamente, evidentemente, molesta la inflación. Y realmente creo que había que ir en un camino de acomodar las variables para que la inflación vaya reacomodando. Pero no se puede hacer cosas brutalmente ofensivas que bajen la inflación brutalmente y de forma ficticia, porque estamos en una cuestión latente para ver si buscamos la inflación de 4.7 del mes pasado. ¿Por qué se da? Se da por la previsibilidad de desorden en las variables macroeconómicas, no hay otra explicación. Nosotros vemos eso, que prácticamente se preveía una devaluación y cuando se prevé una devaluación se adelantan algunas decisiones de precios. ¿Por qué cuando Milei asume tiene el último mes compartido y lo siguiente muy alto? Porque anunció una devaluación mucho antes de hacerla. Las devaluaciones generalmente no se anuncian, se hacen. Es como Alberto Fernández diciendo vamos a hacerle guerra a los precios el viernes. Arrancamos la guerra el viernes. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Las empresas que hicieron, aumentaron ahí. Claro, bueno. No Eso hagamos hizo guerra, Milei. esperemos antes. Claro. Vos hablabas, Eduardo, del tema de la falta de dólares, ¿no? Claramente. Y tuvimos un préstamo del Fondo Monetario, el ingreso también del blanqueo anterior, el que sí pasó por el Congreso, que termina mañana, si no me equivoco. Y esta nueva búsqueda con el anuncio de Caputo. ¿Cuánto puede durar esto? O sea, ¿hasta qué momento puede durar esta búsqueda de sacar dólares de donde se pueda? Y si el único límite que puede haber es una devaluación o hay alguna otra alternativa. Bueno, creo que es lo que hablábamos recién. Hay una alternativa que es volver al mercado, volver a tomar deuda y seguir manteniendo el tipo de cambio atrasado. A medida que Pero nadie le quiere prestar a Milei. Salvo Trump, digamos, que está moviéndole el siglo, nadie le quiere prestar. El mercado no quiere prestarle a la Argentina, ni ve sólido. Es más, los vaivenes de los tipos. ¿Por qué tenemos los bonos fluctuantes y con tanta volatilidad? Porque a medida que ven, a ver, ahora los bonos reacomodaron levemente y no pasan un techo, pero porque ven que hay plata en las reservas y entonces los próximos vencimientos pueden estar asegurados. Pero ¿qué empieza a pasar? Ahora, mitad de año, hay un vencimiento fuerte en los bonos, amortización y capital. Ahí empieza a salir, si vos no acumulas reservas, ya se te van 5.000 palos. Cuando se te van 5.000 palos, ya, y vos no acumulas reservas porque no intervenís entre bandas, ¿qué empieza a pasar? La gente empieza a pensar, bueno, ya se empiezan a debilitar las reservas. Por eso es necesario acumular reservas. Porque necesitan mostrar que esas reservas no se van a ir y que esas reservas van a ir creciendo en el tiempo y que Argentina sólidamente se va a ir poniendo más fuerte ante cualquier vaivén internacional. Y más si a medida del año que viene empiezan a poder salir las empresas, porque a partir del 26 podrían empezar a salir parcialmente los dividendos de las empresas. Entonces, a medida que esto se vaya flexibilizando, uno tiene que estar más fuerte o tiene que tomar más deuda. Y si toma más deuda y mantiene un tipo de cambio atrasado ficticiamente, ya sabemos lo que pasó. No hay que mirar muy lejos, hay que mirar al mismo ministro unos años atrás. Yo no puedo creer que la misma persona nos esté llevando al mismo lugar en tan poco tiempo. Y también anunció, un super IVA, una reforma laboral, reforma previsional. Todo esto lo veo como manotazo de ahogado del gobierno para tratar de recaudar más ellos. También hicieron un cambio en los anticipos de ganancias y no me acuerdo qué otro impuesto más, lo cual perjudica a las provincias, le saca $1 billón a las provincias, lo publicamos en Perfil el fin de semana. Son todos, yo lo veo, no sé vos,
como ex secretario de Finanzas, como manotazo de abogado de Caputo para tratar de agarrar caja lo más posible y quitar derechos. Porque si va a hacer toda esta reforma después de las elecciones es porque nos va a cagar. Porque no va a generar más votos, va a generar menos. Bueno, creo que junto con el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entre líneas estaba puesto todo esto, ¿no? Un mayor ajuste. El FMI siempre pide eso. Mayor ajuste y reformas estructurales de fondo. Y obviamente nuestro único plan hoy es ese. Igual no lo veo, no creo que el fondo, por haber participado en las reuniones, Sí. yo no creo que el equipo del fondo, no hablo de Trump y el gobierno, pero hablo del equipo del fondo, no creo que esté contento con esta situación. ¿Vos pensás que el Fondo Monetario no está feliz con esta situación económica de Argentina? No, yo creo que el Fondo Monetario estaría pensando en este momento que Argentina iba a dejar correr el dólar a 1.250, 1.260 y tener este periodo de acumular algo de reservas y soportar algo de inflación más y tratar de ir acumulando reservas para que a futuro sea menos nocivo el atraso cambiario. Pero a medida que en algún momento pensá que la banda, no solo estamos atrasados ahora en el tipo de cambio y hay gente haciendo carry trade, sino que el carry trade lo tenemos en 1.200 el dólar, tienen todavía hasta 1.400 para correrse sin intervención, por lo que ellos dicen. Entonces el carry trade también tiene un riesgo enorme. Entonces cuando un carry trade tiene un riesgo enorme se te puede dar vuelta. Porque vos tenés, si se te va de 1.200 a 1.400, no hay tasa que te aguante entonces ya deja de ser ganancia para el tipo que está especulando. Eso significa que pueden llegar a salir de repente muchos dólares de Argentina y eso es ser un golpe para el gobierno. Sí, y para los trabajadores. Que salgan o que se dolaricen, claro. Porque también hay mucho local haciendo carry trade. Ah, mira. ¿Mucha empresa que deja de producir y empieza a especular o hay mucho timbero? Importador, hay todo, hay mucha gente trabajando con el carry trade. Y bueno, es un instrumento más que les permite a futuro abaratar sus... Ahora, aprovecho este tema acá, Eduardo. ¿Se podía mantener boleto de colectivo a 40 pesos? ¿Cuánto estaba? ¿80 pesos? 40 pesos a fin de 2023. Estaba por ahí el boleto de tren a 20. ¿Se podía mantener el subsidio al gas, el subsidio a la luz? ¿Se podía mantener todo eso? O como decía Milei, eso era una bola de nieve que generaba más déficit fiscal y nos hizo llegar a esta situación en la que se disparó la inflación por culpa de eso. En 2023, te digo. Creo volvemos a como arrancamos, a la pregunta inicial. Sí. Vos podés construir tu estabilidad de distintas maneras. Sí. Vos podés tocar subsidios, podés tocar... Ellos te dicen que no, por eso te pregunto. Dicen, era la única alternativa a esto que hicieron. Creo que es la más fácil. Y no sé si ustedes recuerdan cuando Milei fue a algunos programas de televisión y era candidato y le preguntaron cuánto vale un boleto, cuánto es una jubilación mínima. ¿Cuánto vale un sachet de leche? No tenía idea. No, y dijo, yo miro los grandes números. Sí. Y cuando mirás los grandes números, ¿qué mirás? Mirás en general lo que pasa y decís, yo toco acá. Pero un vos Excel, no, claro, pero vos, personas. Ahí abajo hay Claro. gente. Todo eso es gente y todo eso es poder adquisitivo de la gente. Hay familias que no llegan a fin de mes y por ahí le destrozaste la vida a un montón de familias tocando un Excel, tal cual decís vos. Y bueno, yo creo que hay formas de construirlo. Que podés hacer un reacomodamiento de tarifas por sectores, como se estaba trabajando. Se pueden hacer muchísimas cosas. Sí, quizás, hubiese sido más lento llegar al déficit cero, ¿no? Más paulatino, pero no a costas de este grupo, digamos, que es el que más perdió, entre ellos los jubilados. No, y aparte yo les cuento una experiencia final. No, piensen que nosotros fuimos un equipo económico que agarra el último tramo del gobierno. Sí. Una situación exigente, por decirlo de alguna manera. Y en mi experiencia, yo tenía, en el momento que asumo, una situación tensa con la deuda en pesos.
yo vengo lleno de energía y de ideas y me siento con los bancos y digo, vamos a acordar esto y les muestro un plan de cómo íbamos a ir llevando la deuda en pesos y cómo le íbamos a ir reacomodando para que no haya una tensión, extendiendo la curva en el tiempo, para que no haya vencimientos muy fuertes todos los meses, entonces no haya una tensión, no haya un miedo al default. Ujú. Y me miraron y me dijeron, sí, es eso lo que hay que hacer, pero ustedes no ganaron las elecciones, faltan... No tienen los votos, lo siento. Claro, faltan unos meses para las elecciones, si ustedes ganan las elecciones, perfecto, vamos en ese camino. Claro. Pero hoy no podemos hacer ese acuerdo con ustedes de extender 2 años los Claro. plazos. Hay momentos que el poder político... Ese es el poder económico el que te dijo eso. El poder económico, y un poco de razón tenían, porque Sí. si ustedes recuerdan, había 2, 3 economistas que hoy no son parte del gobierno, pero eran parte De la de un campaña. sector que Sí. podía parecer que iba a ganar, que estaban diciendo todo el tiempo, nosotros vamos a defaultear la deuda en pesos nuevamente. Entonces, Sí. la presión sobre... Hasta entiendo al sector, porque decía... Che, Ganen esto- las elecciones y después vengan a Sí. negociar, antes no. Sí, sí, Claro. vayamos haciendo cosas paulatinas mientras tanto, y entonces, en vez de hacer un reacomodamiento inicial que nos dé tranquilidad y nos dé previsibilidad, tuvimos que hacer varios canjes, varias licitaciones, transitar momentos álgidos, ellos y nosotros, porque no es, Claro. en esto tampoco quiero decir que ellos estaban cómodos, No. ellos también estaban muy incómodos con las declaraciones, porque ellos también quieren previsibilidad y el que tiene una empresa en la Argentina no quiere perder plata. Esto es, nadie quiere perder plata, y entonces ellos estaban preocupados por no perder plata y nosotros por reacomodar las variables macroeconómicas, que en este caso era la previsibilidad de la deuda y extender los vencimientos a lo largo del tiempo, para que sea una curva previsible y no exigente ni estresada. Bien. Último, Eduardo, que ya estamos cortitos de tiempo. ¿Por qué nadie le quiere prestar plata a Caputo? Milei dijo, yo tengo acá en el celular, antes de asumir, en campaña, un mensaje, un inversor extranjero muy importante que va a venir a traer 10.000 millones de dólares a Argentina. Nadie trajo nada. Pasaron 15 meses, nadie puso $1 en Argentina. Los únicos 3 proyectos de RIGI que hay son de YPF. Nadie pone $1 en la Argentina de Milei. ¿Por qué? Te puedo decir varias cosas. Nadie pone plata en condiciones no adecuadas, y lo que estuvimos hablando hasta recién, las condiciones no están dadas para que vengan inversores a poner plata, porque Caputo está haciendo lo que está haciendo. Empezaron a subir, cuando empezó a subir el dólar, empezaron a subir los bonos. Los bonos tocaron un techo. Cuando vieron que dejan de acumular reservas, ahí se pierde el apetito por los instrumentos financieros argentinos. Y después, por ahí, no quiero ser ofensivo con el presidente, ni mucho menos, pero haber estado en gestión, en las propuestas de llegada de plata, yo tuve infinidad y tuve negociaciones por swaps, por gente que venía a decir que si hacíamos una emisión compraba bonos, y no todo lo que brilla es oro. Después, Claro. cuando te sentás y empezás a ver lo negociar. fino y lo fino y todo lo que parecía en una carilla, 10 puntos donde vos decís, esto es una buena solución, a partir de acá podemos reacomodar y qué sé yo, cuando empezás a negociar no es factible, y cuando no es factible uno tiene que tener la responsabilidad de no tomar deuda demasiado en malas condiciones para que los argentinos en algún momento estén después pagando deuda en moneda extranjera, moneda que no generamos y que generalmente es el talón de Aquiles de todo programa económico en la Argentina. No generamos los dólares que consumen los argentinos. Gracias, clarísimo me parece, Eduardo. Bueno, Muchas muchísimas gracias todo. por la invitación. Un placer. Eduardo Setti, ex secretario de Finanzas, economista, integrante del Frente Renovador, y justamente por eso también tiene tanta experiencia